Buenas noches, soy el doctor Isaac Chávez, soy anestesiólogo. El día de hoy vamos a tener un en vivo muy interesante. Va a estar con nosotros el doctor Alejandro Macías. El doctor Alejandro Macías es infectólogo, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y justo vamos a conectarnos con él. Estamos vamos a tocar casos de meningitis que han ocurrido posterior a una anestesia neuraxial. ¿Qué tal, doctor? Un gusto verlo. ¿Cómo Hola, está? ¿qué tal? Buenas, mucho gusto en tu canal No, el gusto es mío, un placer que nos dé su tiempo. Sé que ha estado muy ocupado. Acabo de ver la entrevista que estaba haciendo con el doctor Zamarrón. Y pues muchas gracias. Quiero hacerle algunas preguntas de interés tanto para la población general como para los anestesiólogos, ahí me incluyo yo como anestesiólogo, que todos hemos estado muy pendientes cada día a lo que han sacado, a las sospechas, que si es un medicamento, que si las agujas, que si es un lote en específico y todos estos detalles. ¿Le parece si empezamos con algunas generalidades, doctor? adelante, como tú me digas. Bien, gracias. ¿Nos podría decir, si se puede, en pocas palabras, de qué se trata una meningitis en general? Si una meningitis es una enfermedad grave por definición, hay pocas de no sean graves, ¿eh? Algunas virales, pero no, las meningitis son graves. Todo el sistema nervioso central está cubierto de unas capas que lo protegen. Eh, y eso, hay unas más internas que otras. Y cuando se infecta grave porque de ahí la infección pasa al cerebro y generalmente hay complicaciones. Una infección de las estructuras del sistema nervioso central que dan infecciones muy graves. Perfecto. Y en este caso, hay muchas dudas. Una de las principales de la población general es si una persona que adquirió meningitis por una anestesia, es decir, por una anestesia, la famosa raquia, una anestesia neuraxial, la persona que ya tiene la meningitis puede contagiar a otra persona con la que vive, por ejemplo, a su esposo y demás, ¿o no? ¿Eso es un no definitivo? Mira, las meningitis habituales, por ejemplo, que son por un bicho que se llama el neumococo o el meningo, pero esta no. Esto es prácticamente que alguien tome el hongo y lo introduzca en el sistema nervioso central. Ese hongo ya no tiene capacidad de meter y no tiene mecanismos fisiopatológicos o presión. Prácticamente que alguien lo inyecte, que fue el caso, ¿eh? Entonces no tengan preocupación. Digo, aquí hay que allanar algunos contactos, deben tener miedo, no es un asunto que se contagie. Eh, También quienes hayan sido sometidos a anestesia por raquia, o fuera de esos hospitales afectados, no van a tener problema, no hay evidencia de que el medicamento esté contaminado, porque yo ya veo también de que hay información, qué bueno que tú estás difundiendo información, que hay información de que el medicamento viene contaminado del fabricante. No hay evidencias de eso. De hecho, ese medicamento se distribuyó de la frontera norte de México hasta Santiago de Chile, hasta Chile, y no está contaminado. No hay evidencia de eso. Desde luego, está haciendo un trabajo la autoridad regulatoria para ver eso en la empresa, pero no parece haber sido ese el mecanismo. Eso fue solamente en uno o dos o tres hospitales de la ciudad de Durán. Perfecto. Doctor, antes de continuar, yo sí he escuchado prácticamente todo, pero nos comentan en los comentarios, ponen que se corta, al parecer cuando hace algunos movimientos se corta un poco el audio. Entonces, tal vez su micrófono o algo, pero esperemos continuar bien. A ver, déjame ver porque creo que podría ser, no sé si lo pongo de cabeza no me van a ver bien, ¿no? Entenderé. No. A lo mejor el soporte está bloqueando el micrófono, algo así será Sí, a lo la mejor causa. está aquí bloqueándose el micrófono. Espérame. Ajá. Parecía relacionado con los movimientos. A ver, si lo detengo yo, a ver ahí cómo me escuchan. Sí, ahí completamente bien, no se Ok, corta. bueno, vamos a ver. Esperemos hacerla rápido para no cansarlo, doctor. No pasa nada.
Entonces, bueno, sí quedó claro, yo lo escuché bien, quedó claro, una persona con meningitis adquirida por la anestesia en la espalda, la raquia, la anestesia neuroaxial, no puede contagiar a sus habitantes, a las personas que estén a su alrededor, eso es muy claro. Sí, eso, que no tengan preocupación, lo mismo la gente que se ha hecho raquias en otros lugares de la República, inclusive con los mismos lotes no deben tener problema. Ajá, vamos a abordar eso que ya empezó a abordar, muy interesante, lo de los lotes. A nosotros, como anestesiólogos, en cuanto supimos que era bupivacaína, que nada más se mencionaba, se rumoraba, es bupivacaína. Entonces prácticamente dijimos, pues tenemos que dejar de usarla porque no nos habían dado lotes. Al siguiente día prácticamente corre el rumor, ya salen 4 lotes en total que nos advierte COFEPRIS, posteriormente PISA también toma la advertencia. Como bien lo dice usted, no aseguran, porque no se ha cultivado de esos lotes del medicamento, no se ha cultivado ningún hongo, ningún microorganismo, pero tomamos precaución. Ahora me puse a ver, yo no tenía idea de cuántas ámpulas tenía cada lote y las ampolletas de cada lote van entre 170,000 hasta 370,000 Claro. ámpulas de cada lote. Entonces, los 4 lotes en total suman más de 1,5 millones de ámpulas. De cada ámpula es para un paciente, para una Fíjate, cirugía. eso es muy importante que lo que mencionas, ¿eh? Y esos lotes, además, esas ampolletas, que corresponderían, o sea, a un número semejante de pacientes, más o menos 1 millón de pacientes anestesiadas o anestesiados, significarían cientos de miles de personas infectadas, porque se distribuyen desde la frontera norte de México y toda América Latina. Y no hay evidencia de que eso sea. Digo, yo creo que la autoridad sanitaria, la propia autoridad judicial, hace bien en decir, a ver, se inyectaron estos lotes y hay que inmovilizarlos mientras sabemos qué pasa. Es más, muchos lotes a lo mejor ya hasta se terminaron, pero está bien. Lo que no creo conveniente, porque se puede, tú sabes eso mejor que yo ahorita, creo que sería muy importante que lo comentaras, que se retiren todos los lotes de bupivacaína, porque entonces va a crear una crisis de desabasto en anestesiología. Y no hay, hasta donde entiendo, muchas opciones para bupivacaína pesada. Inclusive, por ejemplo, para mujeres embarazadas, hay otro proveedor que específicamente dice no se usa en mujeres embarazadas. Entonces, no sé si tú quieras comentar eso, porque primero hay que allanar ese miedo, ¿eh? Yo creo que la autoridad ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien en cuanto a decir, bueno, vamos a suspenderlas temporalmente en lo que tomamos provisiones, en lo que investigamos, pero otra vez, no hay evidencia de que eso sea del fabricante, ¿eh? Sí, sí, respecto a nosotros, como seguimos oficialmente el aviso que llegó a todos los hospitales, al menos en Hermosillo, Sonora, donde yo laboro, y prácticamente en todo el país, es esos 4 famosos lotes. Al parecer yo al menos y mis compañeros en Hermosillo no estamos usando esos lotes. Afortunadamente hasta ahorita no ha habido desabasto. Si nos consiguen otros lotes, sobre todo en instituciones públicas, son lotes completamente diferentes. En privado sí tenían algunos lotes, pero afortunadamente hasta ahorita han conseguido. Y sí tenemos otras alternativas. Afortunadamente en anestesia siempre tenemos un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, porque todo puede salir mal en cualquier momento. Entonces estamos usando a veces usamos ropivacaína, que el uso intratecal está controversial porque oficialmente algunas ampolletas no dicen el uso intratecal, pero está bien documentado en la literatura su uso intratecal. O la vía epidural, para prácticamente todos los mismos procedimientos en los que usábamos subaracnoideo, podemos usar epidural. Tiene sus ventajas, obviamente, usar la vía subaracnoidea ya en cuestiones técnicas de la anestesia, de la duración, del control que tenemos de que se anestesie nada más. A veces queremos que una pierna se anestesie nada más, o sea, un lado más, y la bupivacaína hiperbárica nos servía en este caso porque por gravedad se fijaba más hacia el lado que nosotros moviéramos, digamos, el paciente. Pero hay soluciones y ahorita por la parte legal sobre todo y entre dudas y para darle seguridad al paciente, por lo pronto si seguimos evitando esos 4 lotes. Y de aquí viene una pregunta mía, igual directamente para usted, totalmente su opinión personal. ¿Qué cree que tenga que pasar para que volvamos a usar esos lotes con confianza? ¿Tendrá que ser un análisis de muchos aleatorios, de muchas ámpulas de estas y que todas salgan negativos? ¿Tendrá Sí. que sacar un anuncio COFEPRIS? ¿Qué tenemos que esperar para recuperar esa confianza? Sí, desde luego el anuncio de la autoridad regulatoria, ¿eh? Que hagan, mira, la empresa cuando hacen cualquier medicamento tienen lo que se llaman unos muestras de retención, o sea que retienen muestras para casos como estos y del rastreo, para estudiarlas y ver que estén bien.
Yo, de hecho, me supongo que de esos lotes que se mencionan, la mayoría estarán casi agotados, ¿eh? Ya deben haberse usado en su gran mayoría. Entonces, no, yo creo que lo que estamos hablando es no solo de que hayan sustituido o retirado esos lotes, lo cual es correcto, sino que además hay ya iniciativas de retirar otros lotes de la misma compañía. Y bueno, eso sí puede dar algunas dificultades. Cuando tú dices, hay plan B, pero algunos procedimientos muy rápidos, por ejemplo, de 1 hora y media, según entiendo por los anestesiólogos que me han comentado, es muy conveniente, pues es una anestesia que pasa muy rápido, muy sencilla de hacer, digamos, y no hay necesidad de poner un catéter, qué sé yo, bueno, eso lo saben ustedes mejor. Pero sí, yo creo que sigamos la instrucción de la autoridad regulatoria, que es la que va a decir cuando ya ellos hayan descartado que ese haya sido el problema. A mí me parece que si seguimos hipótesis plausibles, pues si eso, como dice, son 1 millón de ampolletas las que se produjeron, no más, pues habría cientos de miles de enfermos en toda América Latina. Y eso solamente está circunscrito a unos pocos sitios de la ciudad de Durango, que es donde seguramente algo se hizo mal. Correcto. Ahora, las dos hipótesis prácticamente que quedan al día de hoy, al día 15 de noviembre, o las más probables. Una dice, el medicamento adulterado, el medicamento falso, el medicamento que no viene de PISA, que no viene del laboratorio principal. Esa es una de las principales hipótesis. La otra es de las agujas contaminadas, que también es muy factible. Vamos a analizar las dos, si me Sí. permite, empezando con la del medicamento adulterado, falsificado. Primero me gustaría que nos pudiera decir qué palabra la calificaría mal. Entiendo yo que sería hecho por un laboratorio clandestino, un Claro. laboratorio, o sea, así como a veces hay sustancias ilegales que hacen fentanilo, morfina tal vez, o mismos drogas ilícitas, cocaína o otras de ese tipo de sustancias, también al parecer hay este tipo de laboratorios que dicen, pues vamos a hacer paracetamol incluso, aunque es muy barato el paracetamol, no le sacarían, pero vamos a hacer bupivacaína que se decidieron hacer en este caso. ¿Es esta una posibilidad real? Yo creo que es una posibilidad, por lo menos es una de las hipótesis que hay que descartar. A veces este problema de los medicamentos apócrifos no es exclusivo de México, ¿eh? Es un problema que está en todo el mundo. Te reproducen los envases y la presentación de manera muy convincente y tienen medicamentos, primero que generalmente no tienen buena actividad y segundo que se produjeron en condiciones deplorables, a veces en una cochera, y ese riesgo de contaminación es un riesgo alto. Entonces, es al menos una de las hipótesis que la autoridad tendrá que descartar. Desde luego, tendremos que estar atentos a la información que ellos den. Porque, ¿cómo le van a hacer? Bueno, pues generalmente buscan indicios. Por ejemplo, decir, a ver, ¿cuántos pacientes anestesiaste? ¿Cuántas ampolletas compraste con factura? ¿Verdad? Entonces, si no aparecen, pues entonces, ¿cómo anestesiaste tantos pacientes y nada más tienes factura de tantos, ¿no? Por ejemplo, son indicios, tampoco es que con eso sea suficiente para decir se compraron con efectivo en el mercado negro o de medicamentos apócrifos, pero es al menos una de las hipótesis que se tienen que descartar y que hasta donde yo sé, pues estarán estudiando. Ahora, esta hipótesis parece una de las más complejas de comprobar por estos mismos mecanismos que dice que a lo mejor ya cuando va a COFEPRIS del sistema federal al hospital, ya escondieron, ya desaparecieron Ya la todo. quitaron, sí. Pues claro, ¿no? Y sí, la verdad se vuelve complejo. Pero mira, y aquí el personal que pudiera haber estado, por ejemplo, los administradores de hospital o la gente que trabajó en eso y que sabe lo que se hizo, pues tiene que tratar de dar un testimonio muy verídico, porque si Sí. no se pueden implicar. Algo que es, pues digamos, suponte que tú eres el anestesiólogo y te entregan una ampolleta contaminada. Tú no sabes de eso. ¿Es tu responsabilidad si la pusiste? Pues no, porque tú qué vas a saber. Tú haces lo mismo de siempre. Pero si mientes y sabes que eso estaba mal y que lo usaste y que formas parte de ese círculo, no, pues te estás implicando, ¿no? No creo que sea el caso. Entonces, no, yo creo que a través de los testimoniales que haga la autoridad podrán saber si eso ocurrió o no ocurrió, por lo menos algunos buenos indicios. Y la otra teoría es las agujas contaminadas, que se sabe, como anestesiólogos, sabemos que hay hospitales que con tal de reducir costos usan agujas que se usaban en el pasado, que se usaban hace 50 años, la técnica de la anestesia neuroaxial tiene poco más de 100 años,
Y en esos entonces se usaban agujas de metal y se usaban de vidrio, estos, y se reutilizaban, se lavaban, se esterilizaban y se reutilizaban. Incluso antes los guantes, antes los lavaban también, ¿no? Entonces, obviamente ahorita es inconcebible lavar un guante, ¿no? El que usa el cirujano, vamos a lavarlo para ahorrar. Pero sé que hay clínicas en México que siguen usando agujas reutilizables Sí, y que las mira, meten. o sea, no sería grave que usaran la aguja metálica reutilizable porque la tienen que meter al autoclave y el autoclave las deja estériles. Lo grave, y según entiendo también ha ocurrido, malamente, no debe ocurrir, pero por desgracia ha ocurrido, es que esa aguja desechable se reutilice. Como tú sabes, tú las conoces mejor, le llaman Whitcare o Wicacre o algo así, ¿no? Huitacre. Witacre. Son metálicas, pero tienen en el vestíbulo un componente de plástico donde embona con la jeringa. Entonces, si la meten al autoclave, pues se achicharra. Entonces, a veces para no comprar una aguja de esas, las desinfectan primero en un desinfectante y luego creen que ese desinfectante las esterilizó y las vuelven a usar. O a veces inclusive las meten en gas, en óxido de etileno, pensando que salen estériles. Y no, óxido de etileno no puede esterilizar la luz de la aguja. Yo creo que esa también es una buena posibilidad. Yo he hablado acá también con algunos anestesiólogos y dicen que por desgracia eso también ha ocurrido en algunos lugares. El reuso de esas. Porque, a ver, si usan una aguja que sea completamente metálica y la metieron al autoclave, pues no es ya actualmente adecuado. Pero sería de bajo riesgo, puesto que el autoclave te la entrega estéril. Al paciente va a tener menos filo, qué sé yo, pero no va a pasar una cosa grave. En cambio, si están reutilizando las agujas desechables, ahí sería una situación grave. Y esa también es una hipótesis que se tiene que descartar, ¿eh? Sí, y que también es otra complicada por lo mismo que comentabas del anterior. Cuando llega la supervisión, yo creo Ya que no ya hay nada, desaparecieron, si ya no hay había, nada. desaparecieron mágicamente, ¿no? Claro. Otra de las hipótesis, otra de las dudas que surgen en la población general es ¿por qué tantas pacientes embarazadas? Y surge ahí como tratan de ligarlo como, bueno, el embarazo, hay un poco de deficiencia del sistema inmune, sin embargo, lo he escuchado usted mismo decir que sería poco probable esa deficiencia, o esa disminución ligera del sistema de respuesta inmunológica, sino más bien es por la entrada directa, la inoculación, a un sistema que está sumamente difícil de llegar normalmente, ¿no? Para que un microorganismo entre, pase todas las barreras necesarias para llegar al sistema nervioso central, es muy complejo en situaciones habituales, es decir, que entre una infección por la piel y que luego llegue a la sangre y que la sangre no lo maten los leucocitos, los linfocitos, de toda nuestra respuesta y que pueda atravesar la barrera hematoencefálica y todo eso es sumamente complejo, pero si Si lo te lo inoculamos inyectan, directamente, no tienes ahí sí. defensa. No, mira, sí, Entonces, en efecto, no hay que pensar que es porque las pacientes estaban inmunosuprimidas. También escuché yo por ahí esa hipótesis. Se decían, oye, es que las mujeres embarazadas pues están inmunosuprimidas. No, 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 a ver, aunque no estés inmunosuprimida o inmunosuprimido, si te lo inyectan directamente en el Sancta Santorum del organismo, que es el espacio estéril del sistema nervioso central, pues no tienes defensa, porque es un microorganismo que lo pones en un sitio en el que ni el propio microorganismo sabe qué hacer, digamos, por reducir esto al absurdo, ¿verdad? O sea, si lo pones no necesita ni siquiera, como bien mencionas, los mecanismos fisiopatogénicos para meterse, pues si alguien lo mete directamente, eso es algo seguramente que ocurrió, alguien lo metió así, y eso es el daño que está causando en este momento, y que estamos metidos en un problema, si me gustaría decirlo, serio, para los pacientes, sus familiares, el propio personal de salud, la autoridad sanitaria y la Secretaría de Salud de Durango, el gobierno civil, el gobernador del estado, y yo entiendo, por lo que he visto, pues está haciendo un esfuerzo para resolver este problema que no va a ser sencillo, ¿eh? No va a ser algo que se resuelva en una semana o dos, ¿eh? El tratamiento de una meningitis, habitualmente de las convencionales, pueden ser 10 días. No, esto va a necesitar una coordinación nacional, que sé que ya se está haciendo para canalizar a Durango casi toda la anfotericina liposomal que hay en este momento en el país, o una buena parte, a través de coordinaciones federales y de los institutos nacionales de salud, va a necesitar muchos recursos que hasta donde sé, por declaraciones que ha hecho el gobernador, están comprometidos y no se han detenido en eso, pero eso no quiere decir que el problema vaya a ser sencillo, ¿eh? O sea, no es una carrera de 100 metros,
es un maratón. Sí. Y, por ejemplo, la cifra de hoy es 49 casos, de esos 47 mujeres, 2 varones y 6 fallecimientos. Fíjate. Estas cifras, digo, prácticamente no hay que hacer proyecciones porque todos nos equivocamos así como qué va a pasar, pero lo que es seguro es que va a haber muchos más que esto, ¿no? No se va a detener aquí en 49 casos. Porque este es un problema que también la incubación es relativamente lenta. Como no es un microorganismo que cause una infección habitual, a veces te ponen el procedimiento hoy y no te manifiestas mañana. Puede ser que haya pacientes que se inyectaron o a los que se les inyectó hace algunas semanas y apenas están con dolor de espalda en este momento. La autoridad ahí, los médicos, el personal de salud atendiendo, están tratando de localizar, según entiendo de lo que he visto, a las pacientes lo más pronto posible, para iniciar el tratamiento también lo más pronto posible. Y yo creo que es un mensaje para los pacientes que pudieran haber estado afectados, o las pacientes. No busquen atenderse en ningún otro lugar que no sea en este momento los que la autoridad local, la Secretaría de Salud, ha designado, porque han establecido centros, hasta donde sé, por ejemplo, el Hospital General de Durango, neurólogos, neurocirujanos, intensivistas, personal de enfermería, infectólogos, centros de expertos para manejar esto con los recursos que se necesitan. Entonces, si van en este momento a algún otro lugar, que no sea este, o se ha designado también un hospital del Seguro Social, del ISSSTE, no van a tener un buen tratamiento, no es fácil conseguir estos medicamentos. Entonces, acudan a la institución oficial, que es donde se están formando estos equipos de trabajo, con protocolos, también entiendo, muy bien estructurados de cómo se va a hacer, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible y adelantarse lo más posible para tratar de limitar el daño, que no va a ser poco, como bien lo dice, seguramente el daño va a ser mayor. Ahora, como infectólogo, sugiere que cualquier persona que tenga cefalea, que estuvo en Durango en una de estas clínicas privadas, acuda a valoración por el Hospital General, Claro. 450 es el nombre del Hospital General en Durango, con que tengan dolor de cabeza. Tengan Que, dolor de o cabeza y sea, a tengan ver, el antecedente de anestesia neuroaxial, que, anestesia de que la le hayan puesto raquia. anestesia en la espalda en alguno de esos hospitales afectados, que le duela mucho la espalda o la cabeza, que vaya de inmediato a atenderse. Es más, si tiene dudas, que vaya de todos modos, o sea, hasta donde se han atendido inclusive pacientes asintomáticos para tratar de adelantarse. Entonces, ante la duda, vaya, preséntese, diga, yo me atendí en tal lugar y hasta ahora se les está atendiendo y según entiendo también hay todos los recursos disponibles, hay recursos comprometidos para que los pacientes no tengan costos adicionales de una tragedia que por sí ya han tenido, que no sea una tragedia mayor. Hay la posibilidad del tratamiento a personas, como lo dice ahorita, asintomáticas, pero que tengan todos los indicativos de que se atendió prácticamente el día siguiente la persona que está hospitalizada con los mismos síntomas, por ejemplo. Sí, mira, ¿Valdría la pena? eso es algo que están en este momento precisamente evaluando, porque, a ver, por ejemplo, ¿tú cuántas veces se puede reutilizar una aguja desechable? Pues 3 o 4, no sé, 5. Entonces, puede ser que algunas hayan usado agujas nuevas y en otras no. Entonces, pero sí, si sufrieron un procedimiento, o sea, si se sometieron a una cirugía que les hayan puesto anestesia en la espalda, particularmente esas que le llaman raquia, en esos hospitales, que son 2 o 3 hospitales afectados, acudan y pidan valoración. Mira, lo que se está viendo es algo muy pesado. Imagínate, por ejemplo, que tienes una paciente de estas con un niño en su casa que no puede ver a su criatura y está en un hospital. Pues es una situación muy difícil para los pacientes y las familias, pero también para el personal de salud, porque que un solo caso es difícil, multiplícalo por 30 y ponlos en un hospital. Imagínate ser, yo he dicho eso, ser el neurólogo de ese hospital. Oye, tienes un trabajo de 24 horas al día ahorita, va a ser muy pesado. Por eso yo, como comentaba, tenemos que ser muy solidarios ahorita, tratar de dar una información muy objetiva para ser solidarios, primero en orden con los pacientes, con sus familias, con el personal de salud, con la propia autoridad de salud, inclusive con la autoridad civil o judicial, qué sé yo. Ahorita tenemos que ser muy solidarios y ser muy conscientes de que la información que generemos tiene que tener objetividad y no mala fe. No hagamos una situación más difícil. Desde luego yo creo que la autoridad que no buscó este problema tiene la obligación de dar la mejor atención posible.
¿verdad? Eso sí es su obligación, pero no hagamos las cosas peores. Creo que todos debemos contribuir a una información objetiva. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y siempre hay la parte, a lo mejor bien lo dice, que hay quien busca el impacto político, hay quien busca ese tipo de cosas. Ahorita, la verdad, sí está muy grave por el solo tema de salud. Ojalá que se aproveche para detectar si hay laboratorios clandestinos, para detectar toda la cadena que pudo haber estado mal, y a lo mejor que está bien, pero igual que no llegue a pasar. Que si las agujas, no fue el problema de las agujas, que si estaba, que era el medicamento clandestino, pero que de todas formas dejen de usarse agujas de Claro. ese tipo que no están hechas para ser reesterilizadas, ¿no? Sí, fíjate que, a ver, yo Sí. tuve experiencia cuando fui comisionado de influenza, como inclusive en una sensación muy polarizada por la política, ante una situación grave, todos trabajamos juntos, independientemente de partidos políticos y de lo que fuera. Y aquí estoy viendo yo algo semejante, ¿eh? O sea, hasta donde entiendo, el gobierno, por ejemplo, en Durango es emanado de la oposición, no sé, pero no ha habido eso ninguna dificultad para coordinarse con la Secretaría de Salud Federal, con la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, con el Instituto Nacional de Nutrición, canalizar los medicamentos, independientemente de colores. Yo creo que esta es también una buena oportunidad para mostrar que si nos ponemos de acuerdo, podemos trabajar juntos independientemente de nuestra situación política, nuestras opiniones políticas, y dar también un ejemplo en eso, que hasta donde sé, en este momento esas diferencias partidistas no han hecho difícil el manejo de esta situación. Sí, totalmente de acuerdo, doctor, y qué bueno que estamos en este entendido. Por último, otra vez recalcar lo que acabamos de decir de cualquier paciente, sobre todo que se presentaron muchos casos en embarazadas o, bueno, posterior a la cesárea, cualquier paciente que tenga dolor de cabeza, la verdad no va a ser bueno si era una paciente post cesárea o en puérpera, o va a ser preeclampsia, que tampoco es bueno, o sea que también es algo que se debe atender, o puede ser una cefalea postpunción, que ahí sí sería problema de los anestesiólogos, del anestesiólogo, que se puede puncionar con una aguja de un calibre más grande y que accidentalmente se fuga más líquido cefalorraquídeo y da por unos días esos síntomas, pero generalmente cede solo, cede con tratamiento conservador, con algunos analgésicos, con reposo relativo y ya, pero igual hay que irse a valorar. Y en el peor de Claro, los casos se trata de una meningitis. Entonces, eso sí, sin duda, claro. ante la Que duda, que confíe, acudan al hospital. que confíe que va a estar manejado por un grupo de expertos, ¿eh? Que es lo que se ha integrado en cada uno de los hospitales. Yo eso creo que se está haciendo bien y en este momento los pacientes tienen que confiar en que el mejor sitio para atenderse son esos lugares donde se han integrado los protocolos de manejo y los expertos requeridos. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor. No le quito más su tiempo y esperemos que se vayan mejorando los casos. El tratamiento afortunadamente ya se identificó que es un hongo, ya se puede dirigir, ¿no? Que mínimo antes era, les damos antibióticos, les damos Claro. qué, ¿no? Bueno, ya No se, fue al menos sencillo, ya. ¿eh? Fíjate, otra vez la coordinación que se necesitó para con los laboratorios locales, coordinarse con el INDRE, con el Instituto Nacional de Nutrición, la coordinación de los institutos y tener un diagnóstico. Y eso es mucha ventaja, como bien lo dices. Sí, 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 sin duda. Y qué bueno, para eso se trata la medicina, que trabajamos en equipo. Los anestesiólogos de Durango estuvieron muy pendientes, sobre todo al inicio, que pensaban que podía ser cefalea postpunción, o sea, que la culpa, la responsabilidad era tal vez de los anestesiólogos. Afortunadamente, bueno, no ha sido eso, pero han estado muy pendientes, sé de primera mano también todos los anestesiólogos de Durango, que igual les mando un saludo por allá. Ok, pues gracias a ti Bueno, por la oportunidad, ¿eh? Que estén muy bien. hasta luego. Muy buenas noches, doctor. Hasta luego.